Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien en el Señor, que Dios los haya guardado y protegido durante este tiempo. Y pues estamos una vez más acá realizando un vídeo acerca de las Escrituras en esta temática del Evangelio de Juan que se llama La misión del Maestro. Anteriormente vimos la primera parte del capítulo 2 y hoy vamos a ver la segunda parte que está muy relacionada y que tiene que ver con el templo y cuando Jesús se enoja. Vamos entonces directamente al pasaje. ¿A quién iré en necesidad? Muy bien, en este pasaje vamos a encontrarnos con Jesús de una manera poco habitual y es pues muy importante, muy interesante analizar las escrituras y vamos a ver directamente de qué nos habla este pasaje el día de hoy. Jesús se enojó. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Vamos a buscar entonces nuestras Biblias y vamos a iniciar con este estudio que podríamos llamarlo también un estudio bíblico devocional para que toda la familia se reúna y pueda aprovechar esta enseñanza a partir de este pasaje de Juan. Estaba cerca a la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y entonces hizo un azote de cuerdas y expulsó del templo a todos y a las ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos preguntaron: ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Tenemos como idea principal o tema exegético de este pasaje la frase que dice entonces: no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Este es el corazón, la médula, el motivo o la idea principal de este pasaje. Y a partir de él vamos a estar viendo algunos detalles, interpretando el pasaje y buscando alguna aplicación práctica para nuestras vidas el día de hoy. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué estaba cerca? La Pascua de los judíos, nos dice el pasaje que estaba cerca, estaba próxima. ¿A dónde subió Jesús? Jesús subió a Jerusalén. Capernaum era una zona baja, pero resulta que al subir y subir y subir nos vamos a encontrar con el templo en Jerusalén, que está en la parte más alta, de donde se podía ver todo el valle y las montañas más bajas también. ¿A quién halló Jesús en el templo? A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, nos dice el pasaje, y a los cambistas. Vamos a ver quiénes eran estos personajes ahora, más adelante. ¿Qué hizo Jesús? Dicen que Jesús hizo un azote de cuerdas y expulsó a todos los del templo. Además sacó a los animales, esparció monedas de los cambistas y volcó las mesas. Todo esto hizo Jesús que no había hecho anteriormente, que se mostraba como un Jesús tranquilo, apacible, y de repente se enoja y ahora vamos a ver con toda razón por qué lo hace. ¿Qué les dijo Jesús a los que vendían palomas? Saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Es importante esta palabra mercado y la expresión, lo que dice Jesús aquí: saquen esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. ¿De qué se acordaron los discípulos? Dice que ellos se acordaron de que está escrito: el celo de tu casa me consume, que está en el Salmo 69, verso 9. ¿De qué se acordaron entonces? De esto, del celo
del Señor por la casa o por su casa, por la casa de su padre, lo consumía, lo invadía, lo llenó a tal punto que terminó enojándose y tirando las mesas y expulsando a los mercaderes y cambistas. ¿Qué le preguntaron los judíos a Jesús? Ya que haces esto, ¿qué señales nos das? Los judíos no se preocupan, al parecer, por lo que hace Jesús, por todo el alboroto que causa en el templo, sino más bien se dan cuenta que Él es una autoridad y entonces le preguntan, ¿qué señales nos das? ¿Qué le respondió Jesús? Es decir, ¿cuáles señales les daría entonces? Y Él simplemente les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Nótese que no dice en 3 días lo reconstruiré, lo reedificaré, sino en 3 días lo levantaré. Vamos a ver ahora que los discípulos más adelante se van a dar cuenta de a qué se está refiriendo exactamente Jesús. Es la señal que le va a dar a los judíos, la única señal, dicen algunos, que Jesús va a darle a los judíos es su resurrección, que eso es lo que está tratando. ¿Qué replicaron los judíos a la respuesta de Jesús? Entonces ellos se sorprenden y le dicen, este templo fue edificado en 46 años. O algunos dicen, algunas versiones, desde hace 46 años se está edificando ese templo. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? ¿Cómo es posible? Si se necesita muchísima gente, muchísimos materiales, ¿cómo es posible que si lo destruyéramos, usted lo va a levantar en 3 días? Y se quedan sorprendidos, pero no entienden, obviamente. ¿Y cómo termina el autor de este evangelio, este relato? Juan nos explica que Jesús no hablaba del templo como edificio, sino de su propio cuerpo, del templo que era él mismo. Además, nos cuenta un detalle que se verá en los capítulos posteriores de este evangelio, que cuando Jesús resucita de los muertos, los discípulos se acordaron de estas palabras y creyeron. Allá por el capítulo 20 de Juan podemos ver esto. Entonces vean qué interesante que solo los discípulos van a entenderlo posteriormente. Los judíos nunca lo entienden. De hecho, lo crucifican ellos mismos. Jesús les está dando una profecía que pasará pronto, porque el templo, Jesús va a ser muerto en la cruz, sepultado y va a resucitar al 3er día, como lo estaba diciendo en este pasaje. Pero evidentemente el templo de Jerusalén también iba a ser destruido. Es interesante la analogía que él hace. Estaba dándoles una profecía que los mismos judíos estaban cumpliendo al matar a Jesús. Es más difícil profetizar algo que los demás pueden tratar de impedir a profetizar algo que los demás sean partícipes de ello. Es difícil porque entonces los demás no querrían serlo. Sin embargo, la profecía se cumple incluso utilizando a estas personas, a los judíos, para que la profecía misma se cumpla. Vamos ahora a ver algunas palabras difíciles de comprensión o interesantes o importantes de conocer, que son las siguientes. La Pascua. Pascua significa pesaje o Pesaj en hebreo y significa en español pasar por alto o saltar. Ahora vamos a hablar un poquito de la Pascua, porque es importante este término, y no solo aquí, sino en demasiados versículos o pasajes de las Escrituras. La Pascua en hebreo, como vemos acá, significa pasar o saltar. Esto pasa en el Éxodo, cuando están las 10 plagas en Egipto y el ángel del Señor va a ver una marca de sangre en los dinteles de las casas de los judíos de Israel y va a evitar matar al primogénito de cada una de estas casas que esté marcada. Todos los demás primogénitos van a morir. Esta es la 10ª plaga. Esta también era la primera de las 3 solemnidades anuales en las que todo varón israelita debía participar, a menos que fuera impedido. Es decir, que tuviera alguna lesión, algún impedimento físico. ¿Por qué? Porque debían trasladarse hasta Jerusalén desde cualquier parte de Israel en donde estuvieran. Debían ir hasta Jerusalén. De hecho, Jesús camina desde Capernaum hasta Jerusalén aproximadamente 200 kilómetros para llegar ahí. Esto nos hace pensar que si todo varón israelita debía caminar esas distancias o recorrerlas y llegar ahí,
era una obligación. También ahí estaban los hermanos de Jesús, los discípulos de Jesús. Y probablemente en algún momento también el Padre de Jesús. De hecho, en otros versículos se nos habla de esto, de que Jesús era llevado al templo por sus padres. Esto lo podemos también ampliar un poquito en Éxodo 12:43 y en Deuteronomio 16, capítulo 1. Además, estaba determinada por dos ritos fundamentales, esta actividad de la que está hablándonos este pasaje: el sacrificio del cordero y los panes sin levadura, llamado por ello fiesta de los panes sin levadura, así se llamaba por esta razón. La Pascua era el primer día de la semana, se realizaba ese día, y el resto de los días se celebraba la fiesta de los panes sin levadura, es decir, la fiesta completa duraba una semana. El primer día se celebra entonces el Pesaj o la Pascua. El judaísmo conmemora la 10ª plaga, como les decía, y esto lo habla en el libro de Éxodo, cuando Yahvé castiga, Yahvé o Jehová, castiga a Egipto matando a todos los primogénitos, pero pasa por alto, o Pesaj, pasa por alto la marca o la sangre que está en los dinteles de las puertas. Esto es muy representativo, ya que la Pascua representa ese pasar por alto el pecado, pasar por alto la muerte que tienen todos estos primogénitos en Egipto. Jesús nos está diciendo con esto, vamos a verlo más adelante: yo soy la Pascua, yo soy el que va a permitir que pasen por alto los pecados de todos ustedes, de que Dios pase por alto sus pecados y no los condene, no los castigue por sus merecidos delitos, por sus merecidas ofensas hacia los demás. La Pascua se celebra el 14 del primer mes de Abib, que más tarde se llama mes Nisan también. La 10ª y última plaga fue la muerte de todos los primogénitos, tanto humanos como animales primogénitos. La noche de esta plaga se ordenó a los israelitas que se quedaran en sus casas, después de sacrificar el cordero y colocar su sangre, como les decía, en los dinteles y postes de las puertas de sus casas. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 12, versículo 7 y 21 al 22. La sangre debía ser una señal que distinguiera a los israelitas y que los separara de las posibles víctimas de las plagas. Esto lo encontramos en Éxodo 12, 13 y 23. Dado que la gente debía estar lista para salir, y esto es muy importante, tenían que estar preparados o listos para salir de Egipto, en cualquier momento debían comer el cordero rápidamente, cordero sacrificado, vestidos para viajar, tenían que estar preparados ya, con su ropa puesta y con el bastón en la mano, porque en cualquier momento debían huir de Egipto. Esto se ve en Éxodo 12, versículo 11. Y además, esto nos hace pensar también que nosotros como cristianos tenemos que estar preparados con la armadura del Señor puesta. Como nos habla el libro de Efesios en el capítulo 6, debemos que estar preparados porque en cualquier momento el Señor puede venir por nosotros. Debemos estar siempre preparados, no podemos andar por ahí jugando con el mundo buscando el pecado, no. Tenemos que estar consagrados diariamente al Señor y estar preparados para que en el momento que Él venga por su pueblo nos podamos ir tranquilamente con Él. Aquellos que no están preparados, hay muchos pasajes que hablan de eso también, se van a quedar atrás y no van a poder irse con el Señor. Esto es una advertencia que nos está haciendo desde el Éxodo el Pesaj o la Pascua, que representa que el Señor va a pasar por alto los pecados de aquellos que le hayan obedecido, que se hayan consagrado y que hayan aceptado al Señor Jesús en sus corazones. Otra palabra es Jerusalén, que se pronuncia Jerusalem en hebreo, o se escribe también, y representa para ellos el fundamento de paz o posesión de la paz. Eso es lo que para ellos significa Jerusalén. Era en ese momento la sede política y religiosa más importante de Israel y era donde se esperaba que apareciera el Mesías. Recordemos que en la primera parte, acerca del primer milagro de Jesús en las bodas de Caná de Galilea,
él le dice a su madre que no es su hora no ha llegado. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. No ha llegado la hora de exponerse como el Mesías, de que presente sus milagros y su gran poder. ¿Cuál era la hora entonces? Bueno, la vemos acá en la segunda parte de este capítulo 2 de Juan, donde entonces Jesús empieza a demostrar su poder y comienza precisamente acá, en el templo de Jerusalén, porque era el lugar más importante, tanto político como religioso, donde se reunía sobre todo el día de la Pascua la mayoría de hombres, de habitantes masculinos de Israel. Se halla Jerusalén en una meseta sobre la cordillera central, una parte alta, constituye el eje dorsal de Palestina, en uno de sus puntos más elevados, que está a 800 metros sobre el nivel del Mediterráneo se encuentra. Excepto en su parte norte, esta ciudad está separada del resto de la meseta por profundos barrancos o acantilados. El siguiente mapa, vamos a ver, representa la posible ruta que toma Jesús para llegar desde Capernaum hasta Jerusalén, que como les decía antes, es un aproximado de 200 kilómetros lo que recorre Jesús para llegar a este lugar. Veamos acá en el mapa, donde está arriba Capernaum o Capernaum, luego sube a Nazaret, luego pasa por Samaria y termina en Jerusalén. Vean que va subiendo las montañas hasta llegar a Jerusalén. 200 kilómetros por montaña, por barrancos, por acantilados. Es un terreno largo, difícil, complicado, y no se tardaba pocos días para llegar ahí. Todos los hombres debían llegar ahí a celebrar el Pesaj o la Pascua. Vamos ahora con otra palabra que es el templo, que tiene mucho que ver, está muy relacionado. En griego el término utilizado en el Nuevo Testamento es hierón, que significa sagrado. Ubicado en Jerusalén, el templo de Jerusalén era el lugar de oración donde se ofrecían los sacrificios al Señor. Además, era un lugar de oración y adoración y sacrificios. Todo esto era la adoración y la alabanza y la exaltación y la ofrenda por el perdón de los pecados que se realizaba en el templo. En Lucas 2, capítulo 41, se menciona que desde niño Jesús era llevado al menos una vez al año al templo por sus padres. Para los judíos el templo era el compendio de su fe, quizá la razón más clara de su existencia como pueblo, la materialización de la alianza con el Dios que los había elegido, es decir, la parte física que ellos podían presenciar, ver y estar allí, más cercana, que los relacionaba con Dios. Era muy importante el templo para ellos. Entre todos los pueblos era el lugar elegido para ser depositarios de su voluntad en ese lugar. El templo de Jerusalén representa también para los judíos la seguridad de la protección divina. Era tan importante que cuando el templo se destruye en el año 70 hasta nuestros días no ha habido otro templo. Ellos se han sentido solos, abandonados, sin protección divina de alguna manera. Por esta razón el anuncio de Jesús le resultaba escandaloso y blasfemo. Eso que Jesús dijo que destruyeran el templo y él lo iba a reconstruir en 3 días, les resultaba a ellos una ofensa en realidad, porque les estaba diciendo: voy a destruir su protección divina, el lugar donde ustedes se refugian, donde tienen contacto con su Dios, y yo lo voy a restaurar en tan solo 3 días. Eso es lo que ellos entendieron y por eso se enojaron y se escandalizaron bastante. Y como les decía, los padres de Jesús llevaban al templo cada año a Jesús a estas fiestas de la Pascua. Antes de seguir, vamos a ver una imagen del templo también, porque ahora también es importante que lo analicemos, que está por acá. Y veamos esta parte de los atrios de los gentiles. Está el templo con atrios de los sacerdotes, con los atrios de las mujeres, el lugar santo, el lugar santísimo, donde están los sacerdotes. Pero esta parte más grande, que está en la parte de abajo de esta imagen, es donde estaban los gentiles, los mercaderes, los cambistas, toda la gente reunida haciendo cambios de monedas y vendiendo o cambiando animales y otras cuestiones similares. Estaba lleno de gente. Imagínense a todos los hombres de Israel llegando a este lugar
y encontrándose con que quieren entrar al templo y no pueden hacerlo. El atrio de los gentiles se llama así porque los gentiles no podían entrar al templo, solamente podían estar en los atrios. Hasta ahí podían llegar. Pero toda la gente que quería entrar al templo en sí o a los atrios no podía porque había demasiada gente. Eso era un mercado, como llaman a veces un mercado persa. Eso es un lugar lleno de gente intercambiando bienes. Imagínense el escándalo, la bulla, los desórdenes que se podían causar, y de qué manera se iba a poder adorar a Dios si estos cambistas y estos vendedores estaban aquí adentro. Podían haber estado afuera, pero ellos estaban dentro, en estos lugares que se llaman los atrios de los gentiles. Los bueyes y ovejas eran los animales dedicados a los sacrificios. Las palomas también, pero las palomas eran para las personas que no tenían suficiente dinero, para los más pobres. Los que tenían poco dinero compraban 2 palomas, según Levítico 5, versículo 7, ya que era el animal más barato para el sacrificio. En este pasaje, el enojo de Jesús parece estar relacionado con el cobro excesivo que los cambistas realizaban a cambio de poder tener uno de estos animales, o la ofrenda. Se cobraba una ofrenda en el templo, pero la moneda no podía ser monedas impuras, monedas extranjeras, sino que los cambistas, bueno, vamos a verlo ahorita en la siguiente palabra, eran los encargados de cambiar ese dinero, pero los que estaban vendiendo los animales para el sacrificio, bueyes, ovejas, palomas, estaban cobrando demasiado, además de lo que ya vimos, el bullicio excesivo que se causaba en este lugar, en los atrios de los gentiles. Además, los que estaban vendiendo los animales lo hacían por una razón, y esto es muy importante. Imagínense a alguien como Jesús viajando 200 kilómetros y trayendo bueyes, ovejas o palomas desde ese lugar, desde muchos días atrás. Tal vez los animales podían morir, no podía trasladarlos si era un animal grande. Entonces ellos traían monedas desde sus lugares de origen, las cambiaban por las monedas que eran permitidas en el templo, y también compraban bueyes, ovejas y palomas para ofrecerlos en sacrificio en el altar. Entonces, aquí hay algo muy importante también. Si ellos traían animales impuros o con algún defecto, ya no eran válidos para el sacrificio. Tenían que ser animales que estuvieran, digámoslo de alguna manera, certificados. No podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal que no tuviera ninguna enfermedad, ninguna falta en su cuerpo. Y entonces estos hombres que estaban vendiéndolos se cercioraban de traer buenos bueyes, buenas ovejas y buenas palomas que sirvieran para los sacrificios. Entonces vean que tiene mucho sentido el que ellos estén ahí y el que la gente no transporte estos animales. Sin embargo, el lugar en donde están no es el adecuado, y lo que están cobrando por estos animales para el sacrificio es excesivo, y entonces se están haciendo un mercado, se están aprovechando de el templo de adoración a Dios para dedicarse a hacer dinero, incluso a costa de la adoración que mucha gente venía a dedicar al templo de Dios. Esto no sé si le suena familiar en nuestros días, porque hay mucha gente que está haciendo esto. Solo hablan de dinero y parece que Dios lo han hecho a un lado, y el Dios de ellos ahora es el dinero, porque solo se enfocan en las ganancias, en las riquezas, en el dinero, en las bendiciones, pero han apartado la oración de Dios para dedicarse a su propio ídolo, el dinero, que actualmente ha invadido muchísimos lugares, muchísimas creencias y lamentablemente muchísimas iglesias en la actualidad. Ahora vamos con los cambistas. Los cambistas, como les decía, cambiaban el dinero, y eran personas que se ubicaban también en los atrios de la iglesia, donde les dije, y les cambiaban el dinero a todos los que venían del extranjero para poder pagar el impuesto del templo, que era medio siclo. Esa era la moneda del templo. Era un impuesto que se ofrecía en el templo. Y a cambio de esas monedas, ellos traían, por ejemplo, dracmas griegas, denarios romanos y otro tipo de monedas que no eran considerados puros o apropiados para estar ofreciendo este impuesto en el templo. Lo que les dijo el Señor al expulsarlos del templo fue que
abusaban de estos cambios, eran excesivos. Más adelante vamos a ver en otros evangelios que Jesús les llama, les indica ladrones que han convertido la casa de su padre en cueva de ladrones. Algunos dicen que este pasaje es un pasaje similar a este que estamos viendo en Juan, pero otros, la mayoría de eruditos coinciden de que estos pasajes de los evangelios sinópticos se refieren más bien al final de la trayectoria del maestro, de Jesús, y que fue otra vez cuando Jesús llega al templo que se encuentra la misma situación, pero ahí ya no dice que han convertido su casa en un mercado, sino que es más fuerte y les dice: han convertido mi casa en cueva de ladrones. Era aún más el exceso. Esto fue en otra Pascua también. Vamos ahora a la casa de mi padre. ¿Qué significa la casa de mi padre? Con ese término Jesús se refiere al templo de Jerusalén. Cuando Jesús saca del templo a los mercaderes, les dice esto. Y hay un pasaje, como les decía, en Marcos, que es el más detallado, que se refiere a la otra ocasión en donde Jesús saca a los cambistas y mercaderes y les dice en esa otra ocasión: y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una cueva es ya algo grotesco, y ahora una cueva de ladrones, imagínense nada más. Les está tratando como, uno podría decir en la actualidad, como ratas, como gente malvada que vive escondiéndose en las trincheras para venir a asaltar el templo, a destruirlo. Esto lo podemos ver en Marcos 11, del 15 al 17. Aquí cuando Jesús se refiere a está escrito, está citando las escrituras de Isaías 56, versículo 7 y Jeremías capítulo 7, versículo 11. Jesús siempre citaba las escrituras, es decir, en su época la Biblia era el Antiguo Testamento o la Torá, y entonces Jesús citaba las escrituras para referirse a ellos de una manera más fuerte todavía que la primera, que es la que estamos viendo aquí en el capítulo 2 de Juan. Esta referencia es importante considerarla. Vamos ahora con la palabra mercado. El mercado es el emporium o el emporio en español, emporium en griego, y representa un lugar para comerciar. Es decir, habían convertido la casa de Dios, el templo de Jerusalén, en un lugar de comercio, en un lugar de compra y ventas, en donde ya no era importante adorar al Señor, ya no era importante escuchar su palabra, lo importante era hacer dinero. Eso era lo que le importaba a esta gente, como en la actualidad a mucha gente solo le importa eso. Ese es el enfoque principal, eso es en lo que gastan su mayoría de tiempo. Muchísimas personas, en vez de hablar de la palabra de Dios y aprovechar el tiempo, muchísimos están hablando solo de dinero, de dinero, de dinero. El Dios dinero, como ya lo había dicho otro pasaje de la Biblia, es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Y precisamente aquí se evidencia en este mercado o este emporio el amor al dinero. Al igual que en los otros tres evangelios se menciona, solo que en ellos en una segunda vez, que Jesús saca a los mercaderes del templo y utiliza la expresión más fuerte, como les decía, lestés, que significa ladrón o bandido. Esta expresión es la que utiliza en vez de mercado en los pasajes de los evangelios sinópticos. En esta frase que les menciono, Jesús les dice cueva o madriguera de ladrones. Se utiliza esta palabra en griego, lestés, que significa ladrón o bandido. Les está llamando ladrones, bandidos, usureros, podríamos decir también. Y por último tenemos esta otra frase que dice: el celo de tu casa me consume, que podemos encontrarla en el Salmo 69, 9. Y dice: y es que mi amor por tu casa me consume, dice el Salmo 69, 9. Caen sobre mí los insultos de los que te ofenden. Es decir, era tan grave el insulto de aquellos que estaban ofendiendo la casa de Dios, el templo de Jerusalén, que Jesús se llena de indignación. Y es que ese amor, esa pasión que tenía Jesús por la casa de Dios, por el lugar en donde se hablaba de Dios, donde se predicaban la palabra de Dios,
donde se hablaba de las Escrituras, estaba siendo invadido por un montón de ladrones de cuevas, un montón de mercaderes, un montón de usureros que lo que tenían era la intención más bien de opacar el sentido real del templo de Jerusalén, de la casa de Dios, y esto es lo que más le indigna a Jesús en este momento. Y esto es digno de reflexionar en nuestros días. ¿Habrá algo que estemos haciendo nosotros, al igual que los mercaderes, que esté ensuciando, que esté corrompiendo, que esté desviando la adoración del Señor, la atención de su palabra, la predicación de su palabra en la casa de Dios en estos días? Pasemos ahora a la interpretación, precisamente meditando en esto. Jesús, como acostumbraba todos los años, se dirige hacia el templo en Jerusalén para celebrar la Pascua. Luego de un viaje de casi 200 kilómetros, desde Capernaum hasta Jerusalén, va a celebrar la Pascua todos los años. Según los versículos anteriores, es probable que fuera con sus discípulos y sus hermanos. Al llegar al templo, encontró en sus atrios a quienes se dedicaban a cambiar el dinero extranjero por animales para el sacrificio en el templo. Al parecer, estos mercaderes se estaban aprovechando de la gente y les vendían todo más caro. Por eso los pasajes paralelos, o los pasajes más bien de los evangelios sinópticos, le llaman cueva de ladrones. Y aquí nos da un detalle acerca de esto. Con esto, y respetaban el templo o la casa de Dios, Jesús se enojó tanto a causa del celo por la casa de su padre, que los sacó a todos con un azote de cuerdas y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. A causa de esto, los judíos le pidieron señales para que demostrara quién era él. Pero Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aunque no le comprendieron, Jesús se refiere a su propio cuerpo, cuando pocos años después sería crucificado, moriría y se levantaría de la tumba al 3er día. Posteriormente, al resucitar, podemos ver en el capítulo 20 de Juan, sus discípulos se acordarían de estas palabras de Jesús. Este podríamos decir que es el resumen o una paráfrasis a manera de interpretación de lo que acabamos de leer, de entender a partir de las frases, expresiones y preguntas que le hemos hecho al texto el día de hoy, a este pasaje de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Y ahora vamos con la aplicación. Vamos a meditar en estas 3 frases que son muy importantes, porque es necesario que en estos días pensemos si estamos siendo ingratos, si estamos practicando algo que no está bien delante de Dios, no estamos adorando a Dios. La Pascua representa a Jesús, quien nos libra de la muerte en un mundo lleno de pecado. Como decíamos al principio, Él hace que saltemos esa muerte, que saltemos ese pecado, que pase por alto la muerte eterna sobre nosotros y nos permita a través de Jesús entrar al cielo, a la vida eterna, al reino de Dios. Jesús es ese puente, ese camino que nos lleva al Padre. Es la única verdad, la única manera de salvarnos en este mundo. Es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la única forma de llegar al Padre y Él nos libra, como decíamos, la Pascua, el Pesach, el pasar por alto, nos libra del pecado y nos libra de la muerte. Así como se colocaba la sangre en los dinteles de las puertas, Jesús nos salva de la muerte eterna, del pecado. A todo aquel que decida creer y seguir en el Señor, Él le da esta oportunidad una vez más, como lo hizo muchísimas veces con su pueblo Israel, de lograr, ahora sí, entrar a través de Él a la vida eterna y poder estar con el Padre Celestial. Jesús es nuestra Pascua, es nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos limpia con su sangre, quien nos ofrece un sacrificio en la cruz, muerte y resurrección por nosotros, para enseñarnos el camino al Padre. ¿Se ha convertido la iglesia en una cueva de ladrones? ¿En un mercado? Pensémoslo de esta manera.
¿Cuál es la prioridad en la iglesia actual? ¿Cuál es la prioridad en tu iglesia local? ¿De qué se habla más? ¿De qué se instruye más a los hermanos que van a la congregación? ¿Cuánto tiempo dedicamos a adorar al Señor y a escuchar su palabra? ¿Cuánto tiempo en realidad es la palabra verdadera la que se predica? ¿Y cómo se predica? Se predica con suposiciones, con yo opino, con comentarios, con chistes. Muchas veces los púlpitos parecen más bien stand-up comedies. Parece que la gente va ahí y se sube a entretener a los demás. Pero Jesús nunca hizo esto. Los discípulos nunca hicieron esto. Podemos ver en su palabra que Jesús se indigna cuando encuentra gente que no está haciendo la voluntad de Dios y que está impidiendo a otros entrar a adorar al Señor. ¿Será que nuestra iglesia impide a otros encontrarse con el verdadero Jesucristo, con el verdadero Hijo de Dios? Y más aún, nosotros estamos siendo realmente edificados en nuestra iglesia y estamos edificando a otros hermanos para que también conozcan al Señor, o estamos siendo piedras de tropiezo para ellos. ¿Acaso tenemos en la iglesia de hoy más espectáculo y entretenimiento y menos palabra de Dios? O quizás encontramos mucho irrespeto, gente mascando chicle, mirando el celular todo el momento de la predicación, de la adoración, de la alabanza, o conversando mientras los demás adoran al Señor o escuchan la predicación. O tal vez se tolera hoy en día la práctica del pecado para que la gente no se vaya, para no ofender a nadie. Y entonces resulta que este asunto sexual puede ser, no importa con quién esté usted, incluso con animales podría estar, no importa, mientras usted vaya a la iglesia y busque de Dios, no importa su vida. Se permite la hipocresía, se permite la idolatría, se permite el adulterio, la fornicación, se permite la homosexualidad, se permite todo aquello que en la Biblia está catalogado como algo impuro, inmundo. Quizá seamos nosotros parte de ese mercado, de esa cueva de ladrones en la que la oración y la palabra no llegue o se haya cambiado por dinero o por entretenimiento o por irreverencia. Porque en muchos lugares tal vez no hay nada grave, pero quizás la irreverencia ha sido tanta que ya ni siquiera entendemos a quién adoramos. El Señor Todopoderoso es nuestro dueño, nuestro rabí, como vimos en un mensaje anterior. Pero le estamos viendo como nuestro dueño, como nuestro rabí. Le estamos reverenciando como Él se lo merece. ¿Estamos postrándonos delante de Él? ¿O más bien queremos que el Señor nos dé a nosotros y más bien casi que se postre delante de nosotros para darnos nuestros caprichos? ¿Será que vamos a la iglesia por razones equivocadas? A buscar pareja, a buscar novio, novia, a buscar amigos, a hacer un club social, a entretenerme porque estoy aburrido en casa. ¿A qué vamos a la iglesia en realidad? Pensemos nuestros corazones y veamos si hay algo en ellos, en este corazón, en su corazón, que esté mal tal vez. Meditemos si es que estamos haciendo algo mal delante de su presencia, si estamos habitando la casa de Dios de una manera impura, inmunda. O pensémoslo de otra manera. ¿Qué haría Jesús si se encuentra en nuestra iglesia local? ¿Qué haría Jesús si se encuentra en nuestro hogar y nos ve que en vez de adorar a Dios estamos haciendo otras cosas? ¿Qué haría Jesús? ¿O qué haría enojar a Jesús de lo que estamos haciendo actualmente día tras día? Meditemos en esto, porque es importante que demos adoración real y verdadera a nuestro Señor, porque esto es lo que nos enseña este pasaje. Tengamos cuidado, por último, con las falsas doctrinas que se han metido muchas veces a la iglesia desde hace ya décadas, de diferentes maneras, tratando de enredar y retorcer las escrituras para que los falsos lobos rapaces entren y se coman al rebaño. Tal vez el enemigo ha querido retorcer gracias a que la gente no lee las escrituras. Israel pereció porque le faltó sabiduría.
si no leemos la Escritura diariamente, podríamos caer como ellos también. Tengamos entonces muchísimo cuidado con las falsas doctrinas, como la teología de la prosperidad, que está tan de moda, que ha convertido la casa de Dios en un mercado, literalmente, en el que el dinero es lo más importante y solo unos pocos se benefician de él. Tengamos cuidado con los cambistas que intercambian el dinero por animales para ofrecer al Señor. Muchos falsos maestros están cambiando el dinero de los creyentes por un evangelio suave, enfocado en el ser humano, lleno de comodidades, lleno de beneficios en esta tierra, pero no se nos habla del reino de Dios, no se nos habla de santidad, no se nos habla de consagración. Y la gente vive cómoda y contenta en esos lugares porque los mercaderes han cambiado la palabra de Dios por baratijas de este mundo. Pensemos si entonces estos mercaderes han ingresado a las iglesias, han ingresado a nuestras vidas, a nuestra mente, tal vez porque vemos algo en televisión o en redes sociales y no están enfocados más que en el ser humano, en vez de enfocarse en el Todopoderoso. Tengamos cuidado entonces con estas falsas doctrinas también y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, como dice Santiago, porque Él da sabiduría en abundancia y sin reproche. Si usted le pide sabiduría al Señor, si usted lee su palabra todos los días y medita su palabra, habla con Él, le escucha, usted no va a tener problema porque usted está consagrando su vida al Señor, está adorando en espíritu y verdad. Pero si nos dejamos prestar oídos a estas falsas doctrinas, si a veces tendemos a descuidarnos y no dedicamos el respeto a la casa de Dios o al Señor mismo y nuestra oración es una oración falsa o liviana, estaríamos teniendo problemas. Meditemos y pidámosle al Señor que Él nos guarde, que Él nos proteja y que Él nos guíe, y que podamos también guiar a nuestra familia hacia un lugar en donde podamos reunirnos, convocarnos como familia, leer las Escrituras y buscar del Señor día con día, porque los tiempos son difíciles. Y el Señor quiere una iglesia que esté limpia, pura, sin mancha. Él viene por un pueblo santo, no por un pueblo que se deja guiar por los mercaderes. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo.